Eso, muy bien. Entonces, bien, pues muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias. Sé que tenemos una ligera diferencia horaria. En Bogotá, donde me encuentro, son las 5:14. O sea, tenemos como 30 minutos de diferencia, ¿cierto? Es 1 hora, para ser precisos, a Guatemala. Ah, imagínese, 1 hora Guatemala. Perfecto. Mm, bueno, ya vi que Mercedes logró conectar su audio y ya te Buenas. vemos. Muy bien. Sí, perdón, perdón, estábamos en otra Hola, 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 capacitación. Hola, Oscar, de nuevo. Hola, Alex, de nuevo. hola. Vale, muy bien. ¿Y dónde te encuentras tú, Mercedes? Yo soy de Ecuador y estoy localizada en la ciudad de Quito. Ah, excelente. Están dispersos por todas partes. Excelente. Ujú. Qué bien. Te iba a hacer una pregunta, pero de pronto te demoras mucho rato respondiéndome. ¿Qué pregunta? No, no Eh, creo. ¿Qué del pregunta? nuevo presidente de Ecuador. No, no, no. Dejemos No, del cambiamos de socialismo. tema. Dejemos del socialismo por un ratito a un lado. Pero sí, yo creo que va a ganar el socialismo de nuevo. Veamos qué pasa con Ecuador. Con que no nos quiten los dólares, con eso somos la mayoría de la Exacto. población felices. Así es. Yo en una época ocupé el cargo de gerente de certificación para América Latina de una firma certificadora que se llama Cotecna. Ujú. Y pues tuve la suerte de visitar todos los países donde tenía operaciones Cotecna, entre ellos Costa Rica, entre ellos Ecuador, por supuesto. En Ecuador teníamos oficinas en Guayaquil y en Quito, en Costa Rica, en Salvador. Eh, Oscar, ¿dónde estás? Eh, yo estoy en la ciudad de Guatemala, en la Ah, en pura Guatemala. capital. Eso, Sí. excelente. Muy bien. Y ahora, pues, Yo yo creo que estuve. nadie más se va, yo creo que no se van a conectar los demás. ¿Y Es quién me llama. estaba más? Adri, ¿no? Yo, si no estoy mal, era Adri. Adriana, Fabián, ay, ay, no me acuerdo quién más. Fabián Correa y Adri. Esos son los que yo recuerdo, pero no sé si hay alguien más. Sí, yo no sé si porque tuvieron un problema con el link y hasta ayer decían que tenían un problema con el link para ingresar, entonces nosotros pensamos que iban a cambiar esta sesión, pero Luzma me confirmó No que sabía. no. Ujú. Pero, ¿sabes con cuál link tuvieron problema? Con el de la plataforma donde está el material. O. Con el link y con este de aquí porque nos está llegando correos no deseados. Ah, Espérenme un imagínate. segundito que me llaman otra vez a la reunión anterior. Espérenme, no, un segundo. Vale. Igual vamos a grabarla para que Sí. puedas ponerte al hilo en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer dos tutores en este curso. Ambos estamos recibiendo los correos electrónicos que ustedes nos envían. Sandra Jaramillo es la otra tutora. Ambos, Sandra y yo, pues nos conocemos hace 20 y tantos años. De hecho, trabajamos juntos desde hace 20 y tantos años. Y ambos somos de la misma ciudad, una ciudad intermedia colombiana que se llama Manizales. Yo vivo en Bogotá hace como 15 años y Sandra vive en otra ciudad grandecita que se llama Medellín. Ambos tenemos un recorrido muy similar. Mm, Ambos hemos hecho auditorías por muchos años de todas estas normas, 9001, 14001, ahora recientemente 45001. Y somos tutores en ambos casos, avalados por diversas organizaciones, una de ellas Exemplar Global, que es una compañía certificadora de personas australiana. Y bueno, hacemos estos cursos con CMD, hacemos estos cursos tratando de ponerle digamos que el mayor valor posible técnico al asunto, de tal manera que para ustedes les resulte ser muy útil. Estas sesiones que hacemos
Estas sesiones que hacemos así en vivo son pues principalmente para resolver cualquier duda en principio. En caso de que fueran muy pocas las dudas o que nos quedara algún tiempo, pues quisiéramos avanzar en algunos temas de refuerzo también del tema. Hoy la idea es tratar de abarcar algunos asuntos clave estratégicos de la norma ISO 9001. En la siguiente sesión vamos a abordar temas de ISO 14001, luego de ISO 45001 y por último de la norma de auditorías ISO 19011, todas en las más recientes versiones. Cuéntenme un poco qué conocen de ISO 9001, qué conocen del tema, hasta dónde la han trabajado, para saber cómo por dónde empiezo, para ver si empiezo desde ceros o si ya arrancamos en un punto posterior. No sé si Mercedes ya estará con nosotros, la veo conectándose, pero no sé, o empecemos con Alex. Estás con tu micrófono cerrado, Alex. Acá. Sí, Eso, ahora perdón, sí te ahora escucho. sí. Perfecto. Bueno, no, que conozco, pues básicamente de ahí que es como, pues es una norma ya, es un proceso viejito, ¿verdad? Yo creo que anda en los 80s, ¿verdad? 85, por ahí, 80 y no sé, pero anda por 87. 87, que pues le da a las compañías que lo tienen la certeza de que el producto que producen o los servicios que generan eh, cumplen en la mayoría con los requerimientos de la mayoría de los países. Entonces, yo creo que además de ayudar a ordenar las cosas y definir eh, un proceso, un sistema de gestión, eh, una operación ordenada, ¿verdad? Y estructurada, pues tiene el valor agregado de que las empresas certificadas ISO 9001 pues gozan de mucha reputación en el resto del mundo y los bienes, servicios que generan pues son adquiridos sin mayor complicación, sin mayor problema por el resto de los comercios o de los países, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho en esos dos sentidos, ¿verdad? Em, Como le mencionaba yo al principio, la norma que tenemos, la 1385, nosotros en la planta, pues ha generado eso, ha permitido eso. Algunos países pues lo tienen como un requisito para adquirir bienes y servicios. Entonces de ahí, tuvimos que empezar a movernos para generar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es, así como la generalidad de la norma, pues ayuda a establecer los parámetros y los requerimientos de calidad interno para las compañías. Perfecto. Pues tenés muy buen conocimiento. Tenés muy buen conocimiento Gracias. del tema. Bien. Y Oscar, ¿qué conoces de ISO 9001? Hola, pues no conozco, la verdad, mucho, pero dentro de lo que estaba ahí estudiando, lo que sí se me hace muy similar es la estructura, ¿verdad? Que tienen los 10 capítulos. Pues siempre creo que es un valor agregado para las empresas contar con un sistema que esté de alguna manera estandarizado, ¿verdad? A nivel internacional, para que puedan certificar dentro de sus alcances sus productos y sus servicios. Siempre se hace mucha mención de la mejora continua por medio del PHBA, ¿verdad? Del planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces es Correcto. un círculo cerrado y que se mantiene como un ecosistema, ¿verdad? Que siempre se va manteniendo, mejorando y básicamente eso es lo que me llama mucho la atención porque
porque sí es muy, muy importante tener claro eso, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la norma que conoces? La 45001. Ah, correcto. ¿Y por qué la 45001? Porque en 2018, no, perdón, 2019, recibimos un curso, ¿verdad? De la interpretación de la norma por medio bueno, Incotec fue el que, bueno, aquí en Guatemala, One Consulting se llama la empresa que nos dio como los fundamentos, digamos, de la norma y nos dio ciertas horas de formación y Incotec nos examinó, digamos, ¿verdad? Para Sí, volvernos auditores internos. Respecto a la 45, sí, perfecto. ¿Y alguna otra norma? vagamente la 14, que sé que es de ambiente y que algunos capítulos son como muy similares, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Exacto, no, no es lo mismo, pero tienen por lo menos La el mismo estructura. nombre, el capítulo. Sí. Así es. O sea, tienen como la misma naturaleza, como la misma esencia, aunque se aplican diferente, pues por supuesto, porque la una habla de gestión ambiental y la otra de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Buenas Mercedes, tardes. no sé si haya Buenas podido. tardes. Ah, Fabián, adelante. Sí, ¿qué tal? Disculpe, profesor. Lo que pasa es que estamos en una reunión igual que lo diga acá Oscar. Estamos en una reunión y salimos un poquito tarde, ¿eh? Pero ya Tranquilo. estamos acá. Vale. Ujú. ¿En qué lugar estás? Yo estoy en Lima, Perú. Ah, perfecto. Yo soy de Chile, sí, pero llevo viviendo acá hace aproximadamente 8 años, acá en Perú. Así que ya conozco bien un poco todo el sistema, la idiosincrasia. Y un Pero poco ¿cuál también es tu país de origen? Chile. Ah, Chile, perfecto. Ujú. Esos son vecinos. Así, claro. Ujú. Así es. Así, usted también, usted de Colombia, ¿no? Sí, yo soy de Colombia. Ah, ya. Así es. También tengo la fortuna de conocer por allá en Lima. También he estado por allá en actividades de auditoría y de capacitaciones. ¿Y qué Ya, tanto ya. conoces, Fabián, de ISO 9001? A ver, yo en el 2010 me certifiqué como auditor interno de la norma 9000, 14000 y la de la OSA 18000. Perfecto. Y de ahí, no directamente en Bayer, sino en otra empresa, anualmente tenía la auditoría de la 14 y de la 18, de la OSA. ¿Ah? Sí, Entonces, y de la 9000 digamos, de rebote, porque lo tenía otra área que era de calidad y nosotros aportamos, obviamente, todo lo que era el sistema de gestión integrado. Entonces, sí, ya conozco parte de la 14, bueno, de la OSAS, de la 45 un poco nomás, porque en realidad lo que fue una pincelada, lo que hicimos un análisis, y como dijo también Oscar, pero acá yo lo hice un poco mucho más reducido, fue un día nada más de jornada y no fue mucho. Y de otras certificaciones también me certifiqué como auditor de la Rainforest Alliance, no sé si lo ah, ubican. sí, claro. Claro, entonces me certifiqué como auditor de la Rainforest Alliance y también fui auditado por la Rainforest Alliance en una planta de producción. Perfecto. ¿Y por qué con ellos? Porque yo donde trabajaba hacíamos papas fritas, ¿ah? Que era, Ah, ¿ah? es Entonces, que no me cuadraba eso con Bayer. Yo dije, ¿y por qué con Bayer? pero mira, la vuelta a la vida, porque en realidad trabajaba en la producción de papas de toda la cadena de suministro, o sea, la producción de la papa desde el agricultor, qué tipo de papa. Entonces, claro, entra Rainforest Alliance, pero lo que busca es la trazabilidad hasta el cliente. ¿Ah? Claro. Desde el agricultor, el transporte, la industria, la venta, el cliente. ¿Ah? O sea, Así para mí ha sido la auditoría más dura que hemos pasado. Y también una sí, del Sustainable Index, digo, de Dow Jones. claro. No, pero muy bien. Tienen ustedes muy buena experiencia y un muy buen recorrido en estas normas.
Bien, entonces nos la van a poner dura, pero mejor, eso es lo que nos gusta a nosotros. Como les decía hace unos minutos, bueno, primero estamos grabando la sesión. Mañana ya la tendrán disponible en la plataforma para si quieren visualizarla totalmente o una parte. Bueno, va a tomar unos minutos para contarles una historia y estoy seguro que esa historia les va a ayudar a comprender muchísimo mejor la naturaleza de estas normas, aunque veo que las comprenden muy bien, es decir, no es porque considere que no tienen un buen conocimiento, es más, están bien por encima del promedio de lo que habitualmente ocurre en estos cursos. Les voy a contar la historia de la norma ISO 9001, de dónde fue que nació esto. Bien lo decía Alex ahora, esto es una norma de los años 80, esto es del año 1987, pero empezó a gestarse por allá mucho tiempo atrás, hace 100 empresa de años. automóviles, ¿no? Exactamente, hace 100 años con la industria automotriz. Desde allá fue que empezó. Pero paradójicamente, no, el primer hito de esta norma no fue ni el control de la calidad, ni los procesos, ni la información documentada, nada. Fue un asunto absolutamente diferente. Y fue que en esa época, hace 100 años, por allá en 1920 quizá, en esa, perdónenme, pero es que tengo un vecino estrenando perro. Y entonces, bueno, pero ya como que lo tranquilizó. Eso de trabajar desde casa no es tan fácil a veces. Ay, sí, su perrito. Bueno, entonces, en esa época, en 1920, esa revolución industrial de esa época, pues con algunas similitudes a la que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra época, se incorpora todo el tema de la automatización de procesos. Eso ahí fue, ese punto fue clave en los temas de control y automatización. Y el señor Henry Ford, haciéndole un análisis, pues por supuesto muy razonable para su época, concluyó que invertir tantos recursos en control, en verificación, en inspección mejor, era un desperdicio de recursos. Él decía, yo antes fabricaba mis vehículos a mano, cada pieza era manufacturada literalmente a mano, es decir, cada pieza era distinta. En cambio, ahora entra una máquina que tiene un motor que mueve a velocidad constante y un equipo de corte que asegura que las piezas sean todas idénticas. Era lo que él pensaba hace 100 años. Decía, entonces, todo el dinero que yo invierto en inspectores es un dinero que estoy gastando, que se lo tengo que revertir finalmente al precio final del producto. Estoy encareciendo mi producto con una actividad que resulta ser innecesaria y a su vez muy costosa. Y tomó la decisión, hace 100 años, de eliminar la función supervisión. Claro, cuando le eliminó la función supervisión, empezaron a salir sus vehículos con desperfectos y con fallos, porque las máquinas no son tan perfectas como él se imaginaba, ¿cierto? Ustedes mejor que yo lo saben. Un altibajo en la tensión, en el voltaje, hace que varíe la velocidad, la frecuencia, etcétera, y las piezas empiezan a salir defectuosas. Un proceso automático de instalación no es capaz en todos los casos de asegurar que todo va a funcionar perfecto, y sus vehículos empezaron a salir al mercado con ciertos desperfectos. Esos fallos originaron pues una serie de quejas y devoluciones y garantías que la cuantía de ellas no era significativa. Es decir, no había pues como tal millones de dólares en pérdidas. Por eso eran fallos de $1, pues un fusible que no funcionó y entonces generó que el sistema de refrigeración no operara y se recalentó el motor, pero no lo dañó, pues se repara simplemente cambiando el fusible y haciéndole una inspección al vehículo y ya, eso, $1, lo que vale un fusible. Pero el duro golpe que recibió Ford fue la pérdida reputacional. Es decir, las personas empezaron a decir, ojo que esos vehículos salen muy malos.
Y cuando uno va a comprar un vehículo y su amigo o su hermano o su tío le dice que él acabó de comprar uno y le salió malísimo, pues uno le cree a su amigo o a su familiar y entonces compra de otra marca. Así de simple es el mercado, así de volátil y de complejo es el mercado. Ustedes lo deben entender muchísimo mejor que yo. Las personas compran los productos por la marca. Por ahí dicen que si es Bayer es bueno y ese ha sido un golazo de Bayer. O sea, eso ha sido una estrategia clave alrededor del mundo porque lograron implantar ese insight, lograron implantar esa frase en las personas, posicionándolos en la parte alta de las preferencias de las personas. Y por eso vienen luchando muchas organizaciones alrededor del mundo. Si ustedes van a ir a un paseo, van a ir a la playa y hay dos vehículos parqueados afuera y ustedes pueden elegir en cuál subirse, en cuál tomar pues, para ir a su paseo. Y en los dos vehículos, uno es un Audi y el otro es un Changan, Chanchunchun, pues entonces adivinen en cuál se sube. Sí, y es posible que los dos vehículos tengan la misma especificación técnica, pero es que esa marca pesa, pero es que esa marca genera confianza. Y eso fue lo que aprendió Henry Ford. Henry Ford, más que el control de calidad y el seguimiento y la medición del producto, él aprendió que si uno quiere ser exitoso en un negocio, tiene que mantener su marca en el top alto de la imagen y reputación frente a sus clientes. Ese fue el punto clave de inicio de todo esto. Entonces muchas organizaciones muy buenas en sus productos empezaron a utilizar esa experiencia de Ford, a trabajar muchísimo en su marca, en su reconocimiento. Bayer, por supuesto, es pionera en eso. Es uno de los ejemplos que yo siempre pongo. Si es Bayer, es bueno. Coca-Cola es otro ejemplo. Coca-Cola es un ejercicio sumamente inteligente, pero sumamente inteligente, porque es que un producto Bayer es un producto que tiene una utilidad demostrada, ¿cierto? Es un asunto que uno sabe que se requiere, que tiene una funcionalidad específica. Una bebida gaseosa, cola, ¿para qué sirve? Para quitar la sed, pero es que la sed la quita un vaso con agua fría. O allá en Perú, esa cosa de maíz morado que toman tan sabroso, eso también quita la sed. Inca Cola, Inca Cola. Inca Cola también toman allá, es amarilla. Pero Coca-Cola logró posicionar su marca y su nombre a pesar de no tener un producto de necesidad, fíjense. Entonces, esas estrategias empezaron a ser utilizadas por muchas organizaciones, se empezó a difundir en el medio y se convirtió en cultura de las organizaciones que podían tener acceso a esta información. Bueno, ese fue el primer punto. Pero luego el segundo punto fue que finalizada la Segunda Guerra Mundial, allá en 1950, la industria de las armas, la industria armamentista, tuvo el problema pues que todos conocemos, y es que se acabó la guerra, ellos seguían produciendo, seguían con su oferta viva, pero la demanda se redujo. Y ustedes también saben qué pasa cuando no hay demanda y hay oferta. Los precios se van para el piso. Los precios al piso. Entonces, muchas de estas industrias, particularmente las británicas, se sentaron a analizar ese fenómeno y dijeron, pues se acabó la guerra y esto no va a haber a quién venderle todo este mundo de armas que estamos produciendo y tenemos una gran infraestructura. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, más o menos el 50%, sí, Alex. Es que seguro no estaba ETA ni ¿cómo se llama? El islámico el grupo. Osama Bin Laden. El grupo, no estaba el grupo Hamas, Hamas. ¿verdad? En esos tiempos no estaban, porque si no la demanda, hubieran estado equiparada la oferta y la demanda. Así es. Entonces, fíjense que la mitad de esas industrias decidieron cambiar su enfoque. Muchas cerraron, muchas dijeron, pues tengo aquí una industria, finalmente algo así como metal mecánico. Entonces,
pues qué tal si en vez de armas hacemos bicicletas, o motocicletas, o vehículos, o estructuras de metal, ¿ve? Y cambiaron sustancialmente el core de su negocio. Pero otras decidieron seguir adelante porque siguieron aferrados a su capacidad, a su experiencia, a su conocimiento. Decidieron seguir adelante. Una fracción de ellas, pues claro, cuando el precio de venta en el mercado se reduce y yo no lo reduzco, pues nadie me compra. Entonces, finalmente, en algún momento tengo que acceder a reducir el precio. Un grupo muy importante de las empresas redujo el precio sin hacer nada dentro. Simplemente redujo el precio. Eso financieramente es destruir el valor de la organización porque se está afectando la rentabilidad. Si yo no hago nada por dentro, pues entonces a lo que golpeo es a la rentabilidad y eso termina por acabar a cualquier organización. Pero otro grupo muy importante de estas empresas se sentó a analizar y dijo, bueno, ¿cómo optimizamos costos? Saquemos a la mitad de la gente. Bueno, saquemos a la mitad de la gente, a ver si es capaz de producir con la mitad de la gente. Bueno, no saquemos a la mitad de la gente, pero analicemos nuestra estructura de costos, a ver dónde es que está esto. Y le pidieron al contador que por favor le indicara dónde estaban los costos. Pero el contador tiene una información contable agrupada. Los contadores, los rubros contables no están tan desagregados. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un lote defectuoso y tienen que reprocesarlo, eso en la contabilidad no aparece. O sea, el número de horas máquina y el número o la cantidad de las toneladas del producto que se tuvo que reprocesar más la energía que se tuvo que emplear en eso, eso no se contabiliza así. O sea, simplemente es parte del costo y eso va a la contabilidad del rubro, pero es un costo de no calidad oculto. Esos costos ocultos de la no calidad tienen un peso muy importante en las organizaciones. Entonces, esta industria militar británica empezó a buscar la manera de encontrar ese costo de la no calidad, de qué tamaño era. E hicieron una serie de ejercicios. Por ejemplo, decirle a la gente, cada vez que se cometa un error, regístrelo. No se preocupe que no lo vamos a sancionar, no lo vamos a castigar, no le vamos a descontar, pero por favor registre el error. Y luego, al final de cada semana, al jefe de producción o a alguien responsable de calidad le decían, cuantifique eso. Mire cuánto nos costó el reprocesamiento de este lote. En energía, en mano de obra, en administración, en lucro cesante, o sea, todo el análisis financiero pertinente del asunto. Y empezaron a descubrir la cuantía real de los costos de la no calidad, que es una cuantía bien significativa. Entonces empezaron a trabajar sobre ese costo de la no calidad. Es decir, empezó a identificar esta industria del armamento, empezaron a identificar esos costos asociados a la no calidad y empezaron a trabajar para reducirlos. De tal manera que al cabo de unos pocos meses habían hecho una reducción muy significativa del costo de la no calidad, lo cual les permitió reducir el precio de venta sin afectar su rentabilidad. Ese fue el éxito de la industria militar británica. Cuando ellos vieron que eso se logró, por allá en 1960, finalizando casi los 70, cuando vieron que se logró, entonces el BSI, que es el organismo de normalización, el Instituto Británico de Normalización, se enteró del asunto, fue convocado a una reunión para tratar de hacer una norma técnica relacionada con esto para que no se quedara en algunas pocas industrias, sino que esto se convirtiera en conocimiento global. Y cuando el BSI encontró esto, dijo, esto no es para una norma británica, esto es un modelo de administración que debería ser global. Y se dirigió a la organización ISO, quien fue creada precisamente para esto, la Organización Internacional para la Normalización. Y al llevar estas ideas, ISO acogió el proyecto y dijo, empecemos a trabajar sobre él. Entonces empezaron a convocar empresas que aplicaban los dos conceptos. Uno, mejoramiento reputacional de posicionamiento de marca,
aquello que hace que vendamos más. Y 2, todo el control interno de los procesos que nos asegura la reducción de los costos de la no calidad. Y empezaron a indagar con las empresas que estaban trabajando sobre esto, todas las industrias que tenían ya resultados con esto, y les recopilaron sus buenas prácticas. Al principio, eso era una lista de buenas prácticas, era un checklist de buenas prácticas asociadas al tema, pero luego decidieron agruparlo por temas particulares y lograron dividirlo en 20 capítulos. Entonces el primer capítulo hablaba sobre unas generalidades y el segundo sobre los asuntos comerciales y el tercero sobre el diseño y desarrollo. Bueno, así pues cada capítulo iba reuniendo los temas puntuales sin una secuencia lógica, simplemente agrupados allí por capítulos. Ese trabajo se terminó en 1987. Cuando ya el documento quedó listo, era la hora de bautizarlo, pues se acercaba la década de los 90, que era cambio de milenio, cambio de siglo, y era una década en ese entonces como futurista, como que cambiábamos de siglo y de milenio. Entonces le pusieron el nombre 9000, pues por el tema de los 90. Y en 1987 bautizan la norma como la ISO 9001. David Zimmerman era el presidente de ISO en ese entonces. En 1987, el 15 de marzo de 1987 se publicó esa norma. Este señor salió en el discurso pues habitual de cuando hay una nueva norma. Esta era una norma muy especial porque era la primera norma de sistemas de gestión. En su discurso dijo, mire, si una organización, le decía a los asistentes, si una organización es capaz de cumplir con los requisitos de esta norma, entonces va a lograr dos cosas relevantísimas. Primero, va a tener más ventas porque sus clientes van a creer mucho más en él. Y segundo, va a tener mayor rentabilidad porque va a ejercer un control sobre sus procesos. Es decir, la no calidad va a ser controlada. Si eso lo hace una organización, pues va a tener una mayor probabilidad de éxito continuado. Más rentabilidad, más ventas, hace que haya una posibilidad mayor de crecimiento. Esa organización, entonces, seguramente si contrata a su personal por contratos de 3 meses, pues contrata ahí bien inestable, pues seguramente cuando empieza a tener mucho más ingreso y mayor rentabilidad va a poder darle a sus trabajadores un poco más de tranquilidad en su modelo de contratación. Y entonces va a hacerle un contrato a 1 año o, ¿por qué no, de término indefinido? De tal manera que se acerque a un banco y el banco ya no le dio un contrato laboral de 3 meses, sino de término indefinido, entonces le presta para que compre su casita, para que compre su carro, y eso empieza a generar un movimiento económico importante. Pero si lo hacen 10 organizaciones, todas con el personal que tienen, van a empezar a generar una movilidad social, es decir, un mayor crecimiento económico en ese sector donde está. Pero si lo hacen 1000 organizaciones en un país, ese país va a empezar a tener un crecimiento económico y social muchísimo más fuerte. Es decir, la estrategia ISO 9001 es una estrategia de desarrollo económico y social. Esto no es una norma pues de tener papelitos, esto no es una norma de llenar formatos ni de tener procedimientos, eso no es. ISO 9001 es un modelo que utilizan las organizaciones con la finalidad de conseguir esos resultados. Por lo tanto, lo que ustedes deberían lograr en su organización es eso, con la ISO 9001. Para eso es que es esto. Si no lo logran, háganse una reflexión como miembros de la organización y también como auditores, y vayan y busquen en las auditorías a ver si es que la gente está más ocupada llenando papelitos que pensando en la organización. Revisen a ver si de verdad estamos ejerciendo control sobre el proceso para minimizar los costos de la no calidad o si simplemente nos estamos llenando de datos a través del diligenciamiento de registros. Yo no conozco cómo funciona por dentro Bayer. Tengo la simple suposición de que muy bien, pues es apenas natural que así sea. Pero
si los resultados que les estoy diciendo no son tan evidentes, pues quizá hayan cosas por mejorar, porque siempre habrán cosas por mejorar. Eso es ISO 9001, de ahí fue de donde ella nació. La organización ISO se creó en 1947 con el fin de promover el comercio internacional. Era necesario, y Naciones Unidas dijo, es muy importante que existan unas reglas de juego uniformes para el comercio internacional, porque si cada país, actuando como lo puede hacer de manera autónoma, independiente, se dedica a legislar para sí mismo sin importarle lo que están diciendo los demás países del mundo, pues a lo mejor se va a quedar estancado. Les doy un ejemplo. El señor presidente de Perú, el de Costa Rica, el de Guatemala, cada uno podría generar un documento legal, llámese decreto. Yo no sé si una ley, pero por lo menos un decreto lo puede generar el presidente de la República, o por qué no el Congreso, el legislativo podría generar una ley en uso de las atribuciones que tiene constitucionales y decir que a partir de la fecha el metro en la República de Guatemala o en la República de Perú o en la República de Costa Rica, el metro es así de largo. ¿Y quién le dice que no? O sea, ¿cuál es la autoridad que le puede decir que eso no lo puede hacer? Pues nadie lo podría impedir. Pues obviamente la misma comunidad científica del país, pues, pero digamos que en un caso muy hipotético se podría legislar que el metro es así de largo y ya. Y el del país de al lado decir que el metro es así de largo. Y el del otro país decir que el metro es así de largo. Entonces yo necesito comprar un repuesto para mi máquina y le digo a mi amigo de otro país, por favor envíeme una pieza circular que tenga 30 centímetros de diámetro. Yo la necesito así, pero es que para él 30 centímetros son así, entonces me manda una cosita así. Pues por supuesto que no me sirve porque estamos hablando de idiomas diferentes. ISO, por ejemplo, resolvió ese problema. Hay una norma ISO, que es la norma ISO 1000. La norma ISO 1000 define, por ejemplo, qué es un metro, qué es un grado Celsius, qué es un kilogramo, qué es un amperio, qué es... Cada una de las unidades básicas está definida en la norma ISO 1000, que más la conocemos como el Sistema Internacional de Unidades. Se convirtió en el Sistema Internacional de Unidades, pero es una norma ISO. Por eso es que esta Organización Internacional para la Normalización se dio en la tarea de generar este documento de aplicación global para el mejoramiento de la calidad de las organizaciones. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar unas pocas diapositivas para que miremos aquí algunos asuntos que quiero que tengan súper claro. En la plataforma ustedes tienen una lectura, tienen unos talleres. La idea es que hagan una buena lectura de la norma, que a través de la resolución de los talleres puedan también seguir afianzando esos conceptos. ¿Cómo se leen estas normas? Nosotros habitualmente, quienes somos técnicos, yo soy ingeniero civil, los que somos técnicos, pues habitualmente tendemos a leer las normas como un documento técnico que no se debate. Es decir, si yo abro un libro de física y entonces me dicen que según la teoría de la relatividad, la energía de los elementos radioactivos es igual a mc al cuadrado, pues yo no entro a discutir eso. O sea, yo no entro a decir que porque la masa por la velocidad de la luz al cuadrado es el valor de la energía. Y yo no le hago interpretaciones y yo no digo que razonablemente eso es así. Yo jamás diría como ingeniero que 2 más 2 es aproximadamente 4. No, o sea, ahí no le cabe el aproximadamente 4. Ni yo diría que 2 más 2 el resultado depende del clima. Tampoco, o sea, menos. Son cosas que desde un punto de vista de las ciencias exactas se leen de una forma absolutamente literal. Resulta que las normas ISO
no se pueden leer de una forma literal como les acabo de mencionar, porque las normas ISO, como les contaba ahora, se construyen a partir de la participación de muchas personas alrededor del mundo. Existen unos comités técnicos en ISO para cada una de las normas y en cada uno de los países que somos parte de ISO existen unos comités nacionales quienes aportan y ahí se reúnen muchas personas y se generan unos debates absolutamente largos, eternos. Se logran acuerdos y consensos. Estas normas pues básicamente contienen el consenso de muchísimas personas. Por lo tanto, no puede ser leída como un documento exacto, matemático, así como de las ciencias exactas. Para yo poder leer una norma ISO, para poder entender cada parte que la compone, tengo que entender el todo. Es decir, que la mejor manera de hacer lectura de esta norma es en varias ocasiones. En la primera ocasión, en el primer momento de lectura, la debo leer toda, completica. Cuando yo leo por primera vez ISO 9001, termino de leerla, quedé en las mismas, quedé igual a como cuando empecé, por la cantidad de información que hay ahí y la cantidad de cosas, pero ya por lo menos tengo una idea de su estructura. Luego empiezo a leerla otra vez ya de una manera mucho más detallada, entendiendo cada una de sus partes, pero sin aislarla, es decir, entendiendo cada una de sus partes. Y luego la tercera lectura la tengo que hacer correlacionando, es decir, empiezo 4.1 y me dice el propósito de la organización y me dice el logro de los resultados planificados. Por allá más atrás me decía que el resultado planificado es el objetivo. Entonces cuando leo el 4.1 dice, ahí lo que me dice es que yo tengo que hacer un análisis de los asuntos internos y externos en la organización que de alguna manera me puede afectar el logro de esos resultados planificados, o es decir, de los objetivos. Pero entonces sigo caminando en la norma y llego al 6.2 y me habla de los objetivos. Entonces debo entender primero bien ese 6.2 para poder comprender el 6.1. Es decir, que cada parte de la norma tiene que tener en consideración el total. Yo tengo que analizar cada parte de la norma y su relación con todos los requisitos adicionalmente que la componen. De hecho, es un sistema de gestión de calidad y esta norma describe un modelo o una metodología para poder administrar ese sistema. Por lo tanto, no lo podemos entender como cada una de sus partecitas, sino que debemos entenderlo como un todo. Síganme esa recomendación y si ustedes leen las normas ISO y en general cualquier documento que no sea un libro técnico pues de un único autor, sino la ley o cualquier documento construido por consenso, si ustedes me siguen la recomendación y le hacen esa lectura en varios momentos, entendiéndola como un todo y luego analizando las partes y su relación con lo demás, rápidamente van a ser capaces de aplicar estos requisitos y también como auditores rápidamente van a ser capaces de poder hacer esa auditoría. Muy bien. Les decía entonces que se publicó por primera vez el 15 de marzo del 87. Se hizo principalmente para industrias del sector manufactura, pero su utilización empezó a verse viable para otro tipo de organizaciones, no solo los que fabrican productos físicos, sino quienes ofrecen servicios, por ejemplo. Entonces, a los 5 años, las normas ISO siempre se revisan cada 5 años. En el 92 empezó con su proceso de revisión y finalmente el 30 de junio del 94 fue publicada la primera actualización en la cual su lenguaje fue mucho más abierto, es decir, contenía muchas más cosas propias de la industria de los servicios. Luego, en el 99 se hizo la revisión y ya se venían trabajando muchos asuntos, de tal manera que el 15 de diciembre del 2000 sale la segunda actualización. En esta segunda actualización, en el año 2000, se incorporaron dos conceptos esenciales. Primero,
la gestión de procesos. Es decir, las primeras dos versiones de la norma hablaban simplemente de requisitos, pero no se decía cómo se le daba aplicación a esos requisitos. Las primeras auditorías que yo hice fueron en 1996. Era bien particular porque las empresas que querían ser usuarias de esta norma, entonces decían, bueno, tenemos 20 capítulos y ¿cómo hacemos para distribuir esto entre las personas? Entonces yo recuerdo que una empresa muy particular dividieron la norma en tantas partes como unidades o dependencias o departamentos habían y les entregaron los componentes. Entonces era muy simpático ver cómo el de finanzas era el responsable del capítulo de la mejora continua. Pero ¿qué tiene que ver con temas de mejora continua? Pero finalmente así fue como se lo asignaron y entonces le tocaba responder en la auditoría por ello. Claro, en el año 2000 se incorpora el concepto de proceso y dice, no, usted lo tiene que configurar es sobre la forma de funcionamiento de su organización. Y los procesos del sistema de gestión de la calidad se definen con base en cómo funciona la calidad en su organización. Y luego en cada proceso, ahí sí, póngale los requisitos de la norma 9001 que resulten ser pertinentes. De tal manera, alguien iba a decir algo. Pueden interrumpirme en cualquier momento, yo no tengo inconveniente con eso. Además que yo no veo aquí compartiendo pantalla si alguien escribe algo en el chat. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, ya sobre la base de los procesos, pues resultaba mucho más sencillo aplicar el concepto de las normas, pues frente a lo que cada quien era directamente responsable. En el año 2005 se hizo la revisión de ordinaria, pues programada, cronograma de la norma, encontrando unos resultados muy insatisfactorios. En el año 2005 la organización estuvo a punto de cancelar la norma ISO 9001, porque unas encuestas que se realizaron a un grupo muy significativo de organizaciones concluyó que las organizaciones no estaban logrando el propósito para el cual existía la norma. Es decir, se le decía o se le preguntaba a las organizaciones, imagínense ustedes que se le preguntaba a las organizaciones, ¿usted ha tenido reducciones sustanciales en los sobrecostos? ¿Usted ha tenido una mejora reputacional en su organización? Y un porcentaje muy alto de las empresas dijo que no, pero llevaban como 3 años certificadas. Entonces dijo ISO, si yo llevo 3 años certificado con esta norma y no estoy logrando el propósito para el cual existe, pues significa que la norma tiene errores. Y estuvieron debatiendo si cancelaban o no la norma. Luego empezaron a analizar cuál era el motivo por el cual se había presentado ese resultado en la encuesta. Y después de una investigación que se demoró casi 1 año, concluyeron que no era la norma, concluyeron que eran los organismos de certificación. Nosotros los organismos de certificación, pues obviamente tenemos un negocio con el cual facturamos y es las auditorías de certificación. Algunos lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo, otros no tanto. Entonces, en algunos organismos de certificación tomaron la decisión de enviar auditores completamente inexpertos, pues porque el costo de su servicio es inferior. Para que se hagan ustedes una idea, les voy a dar unas cifras muy aproximadas. Un día de auditoría realizada por un organismo certificador puede costar $600. Estoy dándoles cifras redondeadas. $600. A un auditor de un, digamos que un nivel medio alto, se le paga por cada día de trabajo del orden de $170, más o menos.
Pero entonces, si yo como organismo certificador quiero mejorar mi rentabilidad, entonces yo no contrato auditores de $170 el día, sino que contrato auditores de $80 el día, ¿sí? O de $70 el día, porque los consigo, porque son jóvenes, como todos nosotros. Seguramente todos nosotros fuimos recién egresados de la universidad, lo cual no quiere decir que eso sea malo. Lo que yo no sé es si uno recién egresado de la universidad puede asumir una responsabilidad de estas. Pero pues finalmente pues todos necesitamos trabajar y todos lo hacemos. Entonces empezaron muchos organismos de certificación a contratar auditores de muy bajo perfil, de muy baja y poca experiencia. Y las auditorías empezaron a hacer auditorías de forma y no de fondo. Es decir, miren, les voy a contar un caso real. Yo tuve la suerte por muchos años de ser consultor antes de estar dedicado pues completamente a la certificación. Y en un proyecto de esos de consultoría, uno de nuestros clientes es una empresa de generación de energía eléctrica. Su negocio es generar energía eléctrica y tiene varias plantas térmicas y también tiene unas plantas hidráulicas, digamos que distribuidas por todo el país. Entonces, hicimos todo el proceso de preparación para ISO 9001, nos tardamos casi 2 años, pues por la magnitud de esa empresa. Y cuando ya estuvimos listos, llamamos a un organismo certificador pues sumamente prestigioso, que estoy seguro que todos conocen, por eso no voy a decir su nombre, un organismo certificador muy prestigioso, y nos mandó un auditor que había salido de la universidad 6 meses atrás. Bueno, no podemos ser discriminatorios. Hoy no se podría, hoy hay unas normas mucho más exigentes y eso no se podría, pero en ese entonces era posible. 6 meses de graduado de la universidad. O sea, ¿qué puede hacer alguien con 6 meses graduado de la universidad haciendo una evaluación en una empresa de estas? Pues bueno, no hagamos prejuzgamientos, pues escuchemos su auditoría a ver qué nos dice. A lo mejor pues resulta ser una persona excepcional que tenga unos muy buenos conocimientos y nos dé aportes significativos, pues está bien, no importa. Empezó a hacer su auditoría, esa auditoría tardó 17 días. Al cabo de los 17 días, recorriendo todo Colombia, visitando cada sitio, llegó a la reunión final. El presidente de la empresa me pidió que lo acompañara a esa reunión final por si había que hacer algún tipo de ajuste, que yo estuviera pues atento a ver qué era, porque en mi contrato estaba que tenía que acompañarlos hasta los ajustes finales. El auditor pues agradeció la auditoría, la buena atención y etcétera, y al final concluyó diciendo que solamente había identificado una no conformidad. El presidente de la compañía me miró y me dijo, ¿qué es eso? No nos vamos a certificar. Y le dije, no, es apenas una no conformidad, es un muy buen resultado. Hay auditorías de 15 o 20 no conformidades. Una no conformidad y menor, pues es que están auditando 350 requisitos por todo el país, lo que hace pues que solamente haber fallado en uno de 350 es un muy buen resultado, pero sin embargo, pues vamos a analizar exactamente qué es lo que dice él, pues para ver cómo resolvemos una conformidad, y eso está bien, de eso se trata el ejercicio de auditoría y de mantener en operación. Entonces dice el auditor, la no conformidad que identifiqué es que encontré en la central hidroeléctrica X que el formato en el cual registran las actividades de mantenimiento de X equipo, el formato no tiene el código que lo identifica en la esquina superior derecha, sino en la esquina inferior derecha. Entonces yo como que no entendí, alcé la mano y le dije, venga, ¿me puede explicar otra vez? Que es que no le entendí. Yo estaba pensando en la máquina y en el mantenimiento y en el mantenimiento predictivo que se hace y en los análisis de aceites
y en todo el mantenimiento basado en confiabilidad que se hacía en esa organización. Yo estaba pensando en eso y dije, venga, no lo entendí, ¿usted me puede repetir? Y me dice, sí, que el formato F48, el código no lo tiene arriba a la derecha, sino abajo a la derecha en el papel. Y en su procedimiento dice que el código debe estar arriba a la derecha y ustedes lo tienen abajo a la derecha. Yo volví, me senté, cerré mis ojos, el presidente de la compañía se me acercó y me dijo, ¿qué significa eso? Y yo le dije que contratamos a un estúpido para que hiciera la auditoría. O sea, una persona acaba de recorrerse todo el país viendo una operación complejísima de generación de energía eléctrica, quemando 500.000 toneladas de carbón al año, desviando 4 ríos, teniendo unas centrales hidroeléctricas conteniendo ríos con represas, teniendo unos equipos muy nuevos, pero equipos de 40 y 50 años. Y lo único que pudo ver es que un código de un formato nos quedó abajo y no arriba. O sea, este señor lo único que hizo fue irse de paseo por Colombia, porque yo no conozco a nadie, por novato que sea, que no sea capaz de mirar por lo menos los asuntos técnicos esenciales. Entonces, bueno, terminó el ejercicio, hicimos el plan de acción para eso, cambiar el formato y revisar todos los formatos y hacerle una capacitación al que codifica y en ese entonces los imprimía. Y con eso nos certificamos. Yo me acuerdo que yo llamé al organismo certificador y le dije, mire, le voy a decir una cosa. Yo me demoré 2 años montando ese sistema de gestión. Esa compañía me cree, créame que me cree, porque por eso me contrató como su asesor. Quedaron muy contentos con la certificación porque finalmente nadie, salvo el responsable del sistema de calidad, entendió la ínfima magnitud del resultado de su auditoría. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Ustedes vuelven a enviar un auditor de esos y yo me aseguro de que cambien de organismo certificador. Porque, ¿qué es lo que hace un auditor? Ustedes se van a ir de paseo este fin de semana. Tienen su carro, van a ir con su familia de paseo. Ustedes van donde el mecánico y le dicen, mecánico, hágame un favor, denle una mirada a este vehículo porque me voy a ir a recorrer 300 kilómetros este fin de semana con mi familia, a ver qué le encuentra. Y usted vuelve 3 horas después y él le tiene el resultado y le dice, mire, las pastillas de frenos delantera están llegando al punto de vida útil, debería cambiarlas. Las luces, a pesar de que están bien alineadas, tiene una con mayor luminosidad que la otra y entonces si usted está viajando de noche es posible que tenga puntos muertos de iluminación, por lo demás su vehículo se encuentra muy bien. Eso es que le encontró 2 no conformidades. Por lo tanto, si yo quiero proteger a mi familia, yo lo que debo hacer es cambiar las pastillas de frenos, cambiarle el bombillito pues, del vehículo y darle las gracias al mecánico porque gracias a su buen trabajo pues está dándole un mayor nivel de seguridad a mi familia en el viaje. Eso es lo que hace un auditor. Si mi carro está fallando, si mi carro se va a quedar sin frenos, si mi carro no me va a alumbrar de noche y yo voy a exponer a un accidente a mi familia y el mecánico no me dice, o yo lo llevo allá y el mecánico me dice, no, lo único que le encontré es que, a ver, yo que les digo algo así tan ridículo como lo otro. Le encontré que tenía un pelo de un perro en la silla trasera del vehículo. Pues sí, entonces pues quítele el pelito del perrito y ya, y eso en qué afecta en la funcionalidad y en la seguridad del vehículo. Es exactamente lo mismo. Gracias a eso, a ese tipo de auditorías, en los cuales los auditores no tenían ningún nivel apropiado de competencia, se empezaron a otorgar certificaciones alrededor del mundo a empresas que no cumplían, a empresas que realmente tenían problemas serios, pero los auditores estaban revisando papelitos. Empezaron a certificarse alrededor del mundo organizaciones con grandes problemas de sobrecostos por la no calidad, pero los auditores estaban mirando que el código del formato estuviera arriba a la derecha. Y empresas en graves problemas financieros, en graves problemas reputacionales, sin ninguna estrategia para resolver eso, estaban y están siendo certificadas
con la norma ISO 9001 alrededor del mundo, simplemente porque algunos organismos de certificación no hacen bien su trabajo. Ese fue el resultado de la investigación de ISO en el año 2006. Y entonces se concluyó que no era la norma la que tenía errores, eran los organismos de certificación y de paso la cadena. Las firmas de asesoría pues observan qué es lo que hace el evaluador, pues es una estrategia apenas obvia. Si yo soy un asesor y a mí me contratan para que yo asesore una empresa, yo le pregunto con quién le gustaría certificarse. Entonces me dice con tal ente certificador, ese es el con el que nos vamos. Pues yo indago y pregunto, ¿y qué es lo que mira ese organismo certificador y en qué es que se concentra? Y, sí, que mira papelitos. Pues entonces mi consultoría se va a centrar en papelitos. Y asegúrese que todos tengan el código en la esquina superior derecha, en letra Arial 12, y con eso nos vamos a certificar. No importa que la empresa tenga 1000 problemas, pero asegúrese que todo esté en Arial 12 o en Times New Roman 12. Entonces, empezaron a otorgarse certificaciones, pero pues obviamente las empresas no son bobas, las empresas no son ignorantes frente a estos asuntos, y entonces se empezaron a dar cuenta que ese tema de la certificación era un asunto de forma y no de fondo. Y empezó como tal a tener un grave descenso el número de empresas certificadas alrededor del mundo y empezó a perderse la confianza en la certificación. Eso lo sabe ISO desde el año 2006 y a partir de allí empezó a publicar normas en los cuales hay unos mayores niveles de exigencia para la competencia de los auditores. Para uno ser un organismo certificador debe estar acreditado. En Ecuador, por ejemplo, el que acredita se llama el SAE. En Perú el que acredita se llama INACAL. En Guatemala no recuerdo si hay un acreditador. En Costa Rica está ECA. En cada país, digamos que hay un organismo, bueno, no en todos los países hay como en 60 de los 230 países, pero en la gran mayoría de los países hay organismos acreditadores que son los que le dan licencia a las certificadoras para poder operar. Esos organismos de acreditación pues cada vez son más exigentes y eso le ha ido subiendo un poco el nivel. Todavía no estamos en el nivel que deberíamos estar, pero por lo menos hay más conciencia entre los organismos de certificación. Don Alberto, sí. Yo tenía una pregunta al respecto de eso. Sí, señor. Las auditorías son conducidas por pueden ser conducidas por un solo auditor o tiene que haber un equipo de auditores que asegure, nosotros que le llamamos el principio de los 4 ojos, ¿verdad? Alguien que esté pudiendo, aunque sea del mismo ente acreditador o aunque sea del mismo ente auditor, se maneja ese mismo principio o puede ser una sola persona, un solo auditor echarse encima toda la evaluación. Sí, puede ser una sola persona. De hecho, se acostumbra emplear varios auditores cuando la duración de la auditoría se torna muy larga. Todos los organismos de certificación deben usar unas tablas para determinar el tiempo de auditoría. Eso no es pues a criterio de ellos, sino que hay unas tablas. Y si en una empresa, por ejemplo, hay que hacer una auditoría de 20 días, pues entonces un auditor 20 días laborales, pues a lo mejor eso es casi un mes dedicado a hacer una auditoría, pues no resulta ser tan práctico y en esos casos designan a 2, 3, 4 auditores para que se hagan los mismos 20 días, pero en menos días del calendario. O sea, 5 días, 4 auditores son 20 días de auditoría, pero se hacen una semana. Pero no porque se tenga ese principio, el cual sería sumamente buena práctica que se hiciera de esa forma, pero en general esto está diseñado para que sea un auditor que por supuesto sea competente en todos estos temas. Estoy viendo por aquí a Adriana. Gracias. Con mucho gusto. ¿Estás escuchándonos, Adriana? Sí, señor, aquí estoy. Perfecto. ¿Y dónde te encuentras tú?
Yo estoy en Costa Rica. Ah, excelente. Estás en Costa Rica, cerca de Alex. Muy bien. Esto lo estamos grabando, Adriana, porque no sé en qué momento te conectaste, pero puedes retomar los minutos en los que seguramente no te habías conectado en la grabación que va a estar disponible el día de mañana. Bueno, muy bien. Entonces vuelvo por aquí a proyectar. En el año 2008 entonces salió una nueva actualización que no modificó sustancialmente a esta del año 2000. Y luego para el año 2015 se publicó el 15 de septiembre la más reciente actualización, que es la cuarta, en la que además del tema de procesos se incorporaron otros asuntos como por ejemplo la gestión del cambio, todos los asuntos relacionados con riesgos y oportunidades. Todos estos asuntos relacionados hacen que esta norma del año 2015 pues sea la más completa hasta este momento. El año pasado, claro, por efectos de pandemia todo se dilató un poco, pero el año pasado ya empezó el proceso de revisión sistemática o revisión ordinaria de la norma 9001. Ya se hicieron las primeras convocatorias. Aparentemente no van a incorporársele cambios sustanciales a la nueva versión, pero pues eso lo sabremos en unos 2 o 3 años. Es decir, todavía tenemos una buena cantidad de tiempo aplicando la versión 2015 y una vez se publique la siguiente versión, seguramente nos van a dar un periodo de transición entre 1 y 3 años, dependiendo del tiempo de la cantidad de requisitos que se modifiquen en ella. Bien, estas definiciones, me voy a detener en algunas de ellas que son sumamente importantes para poder comprender la norma ISO 9001. ISO 9001 no es una norma de administración de la empresa. ISO 9001 es un modelo o es una norma que me sirve para administrar la calidad de los productos y servicios de la empresa. Es decir, solamente abarca una parte de la gestión propia de la organización. Solo lo que tiene que ver con la calidad de sus productos y servicios. Uno de los elementos esenciales de esta norma, voy a hacerles un dibujo para que lo podamos visualizar, de cómo es que se ve de lejos la norma ISO 9001. Nosotros tenemos unos productos, servicios de la organización que de alguna manera hemos priorizado como aquellos sobre los cuales vamos a establecer una serie de controles que aseguren que estos productos y servicios cumplen con sus especificaciones y sus requisitos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la organización tenga una excelente reputación, que yo pueda tener el proceso de realización del producto controlado y logre reducir sustancialmente los costos de la no calidad en la organización. Entonces, tengo unos productos o servicios dentro de esta organización, cualquiera que ella sea. Esos productos y servicios que se han priorizado, entonces viene un proceso de carácter comercial normalmente o de mercadeo. Escribámoslo aquí, mercadeo de productos y servicios, en el cual la organización o hace negociaciones directas con sus clientes o lo hace al mercado, es decir, lanza sus productos al mercado de tal manera que pueda empezar a captar clientes que se interesen en el producto, o hace una relación directa, así frontal, con sus clientes. Ya sea el cliente particular o el mercado en general, el que sea mi punto como tal de análisis, esos productos o servicios que yo tengo
tienen unas especificaciones, o en general, pues mejor unos requisitos. Entonces, hay unos requisitos para mis productos y servicios. Los requisitos de mis productos y servicios provienen del análisis del mercado o de la conversación permanente con mis clientes. Entonces, aquí surge un asunto. Cuando el producto que yo fabrico o el servicio que yo presto tiene unas especificaciones que son dadas por el mercado o por el cliente o por una norma, es decir, dicho de otra forma, yo no tengo responsabilidad sobre los resultados si yo lo hago como decía ya. Es decir, si a mí una norma me dice la dosificación, el tiempo de mezclado, el tiempo de proceso, las condiciones de temperatura, presión, etcétera, qué sé yo, son estas y eso está claramente especificado y está especificado en una norma o me lo ha entregado mi cliente, pues yo como productor no tengo responsabilidad del fallo del producto siempre y cuando yo lo haya hecho tal cual como decía ahí, ¿cierto? Otra cosa es que yo tenga problemas de fabricación y entonces el producto no resulte tal como decía ahí o yo no le dejé tanto tiempo o la dosificación la alteré, le eché más de un producto que del otro. Claro, ahí yo tengo responsabilidad pues porque lo que se alteró fue el proceso de producción, más no la formulación misma de ese producto o la especificación precisa del servicio. Entonces aquí viene una decisión. Si yo tengo responsabilidad sobre el fallo, es decir, yo soy el que determino las especificaciones de mi producto, vámonos por este lado. Este proceso se llama diseño y desarrollo en la norma ISO 9001. Es decir, el proceso de diseño y desarrollo es aquel que toma los requisitos de los productos o servicios que yo tengo y los transforma en especificaciones. Ya como tal, bien precisas. Las especificaciones de un producto o servicio, cuando son hechas por la organización, pues le otorgan la responsabilidad. Es decir, si ustedes venden un producto con fórmula Bayer, con la formulación realizada por la organización, y ese producto no funciona, y el cliente dice o no funciona o provocó un fallo como tal, y el cliente va y me demanda, pues por supuesto que habitualmente resultaré yo ser el responsable, porque yo soy el responsable de definir las especificaciones. Pero en cambio, si las especificaciones del producto son dadas por un tercero, entre ellos, por ejemplo, el cliente, y el producto yo lo hice tal cual como decía ahí y le falló, pues yo ya no soy responsable, siempre y cuando yo demuestre que lo hice tal cual como estaba definido. Eso es diseño y desarrollo en la norma ISO 9001. Una consulta, profe. En Sí. este caso, es el caso contrario, digamos, de que si mi empresa, por ejemplo, está certificada, entonces yo dentro del alcance voy a poner estos parámetros describiendo los productos y los servicios que ofrezco. Bueno, no, al revés. El alcance de la certificación se define antes de la certificación y lo define la organización. Es decir, la organización hace todo este análisis, determina cuáles son sus productos o servicios y se hace la pregunta si las especificaciones son construidas directamente en la empresa o son dadas por un tercero, y ahí en su alcance lo establece. Dice fabricación o producción o comercialización de tales productos, o podría incluir el diseño y la producción de esos insumos o de esos productos. Sí, sí era eso a lo que te referías. Sí, sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, fíjense que puede pasar uno directamente a un proceso de producción o de prestación del servicio. Pongámoslo aquí.
producción o prestación del servicio. Yo sí o sí, obligatoriamente, para poder hacer producción o prestación del servicio, tengo que tener las especificaciones precisas de ese producto o servicio. Si las especificaciones, vuelvo y les insisto, las tuve que hacer yo, entonces tengo que aplicar el diseño y desarrollo. Si las especificaciones ya provienen, por ejemplo, del cliente o del mercado o de cierta normativa, es decir, si se diera este caso, pues entonces yo no aplico diseño y desarrollo. Estos serían los dos caminos que tomar, pero finalmente para yo poder hacer producción o la prestación de un servicio, tengo que tener el nivel de detalle específico de ese producto o de ese servicio, conseguido ya sea directamente del cliente o del mercado o de la ley o de una norma o a través de un proceso interno de diseño y desarrollo. Profe, una pregunta. Sí, Alex. Una pregunta. Ahí en medio de la producción y la prestación del servicio y las especificaciones, debería de ir el tema de la validación, porque, bueno, yo escucho mucho ese tema que es la validación de las especificaciones o la norma no entra en ese proceso de evaluación de la validación. Digamos, tenemos estas especificaciones, esto es lo que requerimos, estos son los equipos que nos van a ayudar a cumplir eso. ¿Cómo hacemos nosotros para validar que esas especificaciones en realidad las estamos cumpliendo? ¿Es un tema que evalúa la norma o pasa directamente o no lo ve? Sí, correcto. Buena pregunta. Se evalúa desde el diseño y desarrollo. Porque en la norma ISO 9001 vas a encontrar validación en dos partes. La primera está en el capítulo de diseño y desarrollo, porque yo valido el diseño y desarrollo. Pero también hay otra en la producción, pero ya no me habla de la validación de las especificaciones, sino de la validación de la producción. Y esta se da cuando yo no puedo llevar a cabo esta actividad que voy a escribir aquí. Inspección de productos y servicios. En estas normas, en la norma ISO 9001, es un requisito que nosotros siempre, independientemente del producto o el servicio de la organización, tenemos que llevar a cabo actividades de inspección del producto en etapas pertinentes del proceso de realización. Pero resulta que hay ciertos casos en los cuales yo tengo que liberar un producto sin haber hecho pruebas. Pero no es porque se me demora el laboratorio o porque cuesta mucho, no. Es porque técnicamente no es posible. Me explico. A ver, les voy a dar dos ejemplos. En la industria de la construcción, el concreto o el hormigón, pues como se conoce también en otros países. El concreto o el hormigón con el que se hacen las columnas y las vigas, y estoy seguro pues que sé de qué estoy hablando, que saben de qué estoy hablando. Es una mezcla entre agua, agregados pétreos que son una arena y una grava, y un aglutinante, un aglutinante que se llama cemento. Estoy seguro pues que todos me entiendan de qué estoy hablando. El cemento es un compuesto químico que surge a partir de las puzolanas en un proceso de hornos, pues, como tal, que se endurece a partir de una reacción química exotérmica. Yo le echo agua, él empieza la reacción con el agua, se empieza a endurecer y el endurecimiento máximo, la máxima resistencia, pues como tal, o dureza del concreto, se obtiene 28 días después. Es decir, que técnicamente yo solamente puedo saber la resistencia del concreto o del hormigón 28 días después. Pero observen cuando estén construyendo un edificio y verán que no esperan 28 días entre el primer y segundo piso. Se construyen las columnas, se dejan unas estructuras temporales, metálicas o en madera, ponen la base para el piso pues del segundo piso, funden ese concreto
y empiezan con las columnas del segundo al tercero, pero eso no esperan 28 días. Ahí tienen que liberar el producto sin haber pasado por la totalidad de las pruebas. Entonces, en ese tipo de industrias, en ese tipo de productos como tal, el proceso de realización se debe validar. Porque como yo no voy a pasar por una actividad de inspección, o por lo menos no la puedo hacer en el momento pertinente, porque cuando se sacan unos cilindros, unas muestras, unas probetas previas, y se ensayan a los 28 días. Si ese ensayo muestra que no tenía la resistencia, pues ya que imagínense, tengo 3 pisos encima de eso. Y yo no voy a tumbar todo el edificio, entonces me toca ir a hacer algún reforzamiento, me toca ir a hacer Digamos alguna cosa. Digamos, profe, que se asume el riesgo. Yo estuve trabajando en algún tema con concretos y pues sí, usaba un aditivo que se llamaba Sigonite L22R, que lo que hacía era acelerar la fragua, pero igual, como usted dice, sacaban muestras y ya después venían los resultados, pero ya el túnel iba 30 metros adelante o más. Exactamente. Pero entonces ese riesgo es controlado porque se hace todo lo necesario para minimizar la posibilidad de falla. Entonces, previo a la construcción, se envía a un laboratorio muestra del cemento, de la arena, la grava y ojalá del agua, y allá hacen varias formulaciones y dejan los cilindros de concreto los 28 días con las diferentes formulaciones y los ensayan y le dicen al constructor, para esos materiales use esta dosificación. Y se le pone, pues hay un poquito más de cemento y se le pone ahí un poquito más de factor de seguridad y con eso están validando el proceso. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo puedo validar el proceso de producción cuando me tengo que saltar esta etapa. En algunos casos, pues particulares, no es que yo pueda dejar de hacerlo simplemente por una decisión de empresa, no, es porque no pueda hacerlo. Pero también debo validar el diseño y desarrollo. ¿Qué es validar el diseño y desarrollo? Validar el diseño y desarrollo es un proceso. Fíjense cómo funciona esto. El proceso de diseño y desarrollo es todo lo que hace la organización para transformar requisitos en especificaciones. Eso es el diseño y desarrollo. Es decir, que por aquí tengo unos requisitos que normalmente son del cliente o del mercado y esos requisitos se van a transformar en unas especificaciones para ese producto. Entonces, este es el proceso de diseño y desarrollo. A ver aquí la flechita. Entonces, pero resulta que además de los requisitos del cliente o del mercado, porque a mí mi cliente me puede decir, por ejemplo, que él quiere que yo le construya o que yo le importe un material que es ilícito. O sea, mi cliente dice, el requisito del cliente es que yo le traiga 10 kilogramos de cocaína. Pues no se puede, mano, porque por más que sea un requisito del cliente, eso es un asunto ilegal. O el cliente quiere hacer un tratamiento o aplicar un producto químico en el suelo a manera de abono, pero resulta que está demostrado que ese producto químico genera contaminación en las aguas y resulta que estamos ahí estamos en cercanías de una planta de tratamiento de aguas y eso como tal puede generar contaminación de esa agua. Entonces, por más que mi cliente quiera eso, pues no me puede. Es decir, hay una serie de restricciones que normalmente son de tipo legal. Hay unas restricciones legales o de tipo operativo de los productos, pues que hacen que yo tenga que tener en cuenta eso.
e incorporarlo dentro del diseño y desarrollo. O sea, el diseño y desarrollo lo que hace es convertirme todos estos requisitos en especificaciones. De tal manera que después de las especificaciones, pues viene como tal el producto. ¿Sí? Viene como tal aquí el producto. Voy a tratar de ponerlo de otro color porque ya pues como tal, no es parte del diseño y desarrollo, porque el diseño y desarrollo solamente llega hasta definir las especificaciones. Voy a ponerle aquí unos numeritos para poder explicar esto más fácil. Vamos a poner aquí. Eso. Entonces, miren, cuando yo hago un proceso de diseño y desarrollo, tengo que identificar todos los requisitos del cliente y del mercado. Tengo que identificar todas las restricciones legales u operativas de ese producto. Con base en estas dos cosas, vengo a mi proceso de diseño y desarrollo, la formulación del producto, incluso el empaque. Es decir, cualquier cosa que yo tenga que hacer para obtener unas especificaciones precisas del producto, que de paso me hacen responsable del producto en sí mismo al finalizar. Y luego, ya aquí termina el diseño y desarrollo en lo azulito y luego va por allá a producción y ellos son los que producen con base en las especificaciones. Aquí entonces, en la norma 9001, hay tres conceptos fundamentales. El primero se llama revisión del diseño y desarrollo. La revisión del diseño y desarrollo consiste en comparar 3 con 1. Es decir, yo tomo los planos, la formulación, la ficha técnica, la hoja de seguridad, es decir, cualquier documento, pues como tal, que me indique claramente las especificaciones del producto y lo comparo con los requisitos del cliente. Eso se llama revisión del diseño y desarrollo. Luego viene una segunda fase que se llama verificación del diseño y desarrollo, que resulta comparar 3 con 2. Observo la formulación del producto, el protocolo de fabricación, como se llame, con respecto a las restricciones. Eso se llama verificación. Y luego viene una tercera fase que se llama validación del diseño y desarrollo. Y ese es comparar 4 con 1. ¿Qué significa eso? Que para yo poder hacer validación del diseño y desarrollo tengo que tener un prototipo del producto. Es decir, aquí se valida el diseño y desarrollo, no el producto. Aquí se valida el diseño y desarrollo, es decir, las especificaciones. Pero para yo poder validarlo, tengo que tener un prototipo o tengo que hacerlo a través de una simulación o a través de un modelo a escala, dependiendo pues de lo que yo esté haciendo. Pero lo tengo que simular en operación. Y la simulación en operación la tengo que comparar contra los requisitos y esa es la validación. O sea que hacer diseño y desarrollo implica que nosotros debemos asegurarnos que las especificaciones dadas para la producción cumplen con lo que el cliente o el mercado dicen, cumplen con la ley y con todas las condiciones que lo hacen apto para el uso de carácter operativo y de aptitud del uso. Y que adicionalmente he trabajado sobre un prototipo, perdón, sobre una muestra, lo cual me permite concluir si efectivamente esto funciona. Eso es validar el diseño y desarrollo. Muy bien, entonces volviendo aquí. Identificamos los productos. Profe, perdón por seguir interrumpiendo, pero Tranquilo. ahora hay otra cuestión más. Cuando ya ese producto y está concluido dentro de las especificaciones, ese producto se incluye un porcentaje de falla
del equipo. Eso no todas durante el proceso, no todo el material o el producto fabricado va a salir cumpliendo 100%, ¿verdad? Ese, Así es. ese proceso de rework, ese proceso de retrabajo, ¿en dónde se incluye? ¿En dónde se evalúa? Perdón, en el proceso de diseño y desarrollo propiamente, se establece ese parámetro, o más bien en los procesos más adelante. Bueno, parte y parte. En la norma 9001 se dice que cuando estamos entregando las especificaciones del producto en el proceso de diseño y desarrollo, el que hace esta actividad de diseño y desarrollo, el que hace la especificación, debe suministrarle al que hace la producción los criterios de aceptación. Entonces, ¿qué es el criterio de aceptación? Yo le digo, para que ese producto cumpla, voy a poner un ejemplo cualquiera, perdónenme, pues, un ejemplo no tan de ustedes, pero vamos a producir un solvente de pinturas. ¿Sí? Vamos a producir un químico líquido que sirve de solvente de pinturas. Ese solvente tiene 3 componentes. Tiene seguramente un alcohol, tiene algún formaldehído, tiene 3 componentes, cualesquiera que sean ellos. El que hace el diseño y desarrollo le dice al otro, mire, para que eso tenga la capacidad de solvencia que requiere la industria de las pinturas, usted debe tener una dosificación de componente 1, tiene que tener 50 litros más o menos 0.5. Del componente 2, en el mismo batch, en el mismo lote, debe tener 78 litros más o menos 0,1. Y del componente 3 tiene que tener 150 litros más o menos 0,1. Porque el que hace el diseño sabe hasta dónde por encima o hasta dónde por debajo en la combinación el producto final va a seguir teniendo la misma capacidad que se espera del producto. ¿Qué hace el de producción? Él empieza su producción, planifica cómo hacerlo, teniendo en consideración esas tolerancias o esos criterios de aceptación. Hace el montaje en sus equipos, hace todo lo que tenga que hacer pesando o midiendo volúmenes para asegurarse que todo está dentro de las tolerancias e inicia el proceso, pero tiene que empezar a hacer inspección al inicio del proceso, en etapas intermedias y al final, de tal manera que yo pueda liberar el producto si y solamente si el producto está dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. ¿Qué va a pasar en la vida real? Que toda la información del diseño se planifica, se ejecuta de la mejor manera controlada, pero en la inspección siempre vamos a encontrar que hay desperfectos. Siempre, eso siempre nos va a ocurrir. El tope máximo de desperfectos lo determina una política de la organización. Ustedes pueden hacer gráficos de control, por ejemplo, en sus organizaciones pueden determinar qué es ruido de fondo, es decir, qué es la variabilidad propia del proceso y hasta dónde se admite. Y sobre la base de la tecnología que tienen, de la calidad de los insumos que tienen, de la infraestructura, de todos los inputs del proceso, se establecen unas metas máximas de no conformes. Y eso lo comparan con los resultados reales. Es decir, uno pretender que va a tener 0 no conformes es ni siquiera un sueño, porque eso jamás va a ocurrir. Por lo tanto, en cada industria, en cada organización, se deben establecer a sí mismos esas metas como tal de desempeño sobre las cuales tienen que empezar a hacer mediciones. Cuando están dentro de la meta, pues bien, ojalá pudieran reducir el número de no conformes y es una decisión muy de costos de las intervenciones, pero cuando están fuera de la meta tienen que reaccionar y actuar sobre ello. Pero no hay como tal en ISO 9001 un
un estándar mínimo o máximo que defina hasta dónde, sino que de manera abierta se dice, determine usted esas metas, esos objetivos y los indicadores directamente relacionados con los niveles de conformidad de su producto. Muchas gracias, profe. Vale. Bien, entonces se liberan productos y servicios, se entregan al cliente y eso pues genera a ver, escribámoslo por aquí, entrega y actividades posteriores a la entrega. Muchas veces cuando uno tiene una obligación contractual o legal de que yo vendo un producto, pero asumo una responsabilidad posterior a la entrega, pues entonces también tengo que considerar eso dentro del marco de mi sistema de gestión. Actividades posteriores a la entrega. Listo. Esto, digamos, es en términos generales la secuencia lógica en el que se presentan los procesos de realización de la norma ISO 9001. Toda esta cadena, toda esta secuencia, donde el diseño y desarrollo no siempre se va a dar, no es que yo lo elija, sino que depende de mi organización y de mi producto. Hay organizaciones donde hay un diseño y desarrollo para un producto y hay otros productos que no lo tienen. Por ejemplo, en la industria donde se hace maquila, en muchas industrias de medicamentos donde pues simplemente utilizan la tecnología del vecino, pues le entregan las formulaciones y el otro lo hace tal cual como el otro le dijo. Ahí no hay ningún tipo de diseño y desarrollo. Simplemente hay una maquila de ese proceso. Pero esa misma fábrica que le presta su maquinaria al otro para hacerle sus medicamentos o sus jabones o bueno, cualquier tipo de producto, también puede tener sus propios productos sobre los cuales sí hace diseño y desarrollo. O sea, puede haber una combinación. Lo importante es que podamos visualizar que en ISO 9001 esta cadena es como el núcleo central del asunto. Es el núcleo central de todo el proceso. Pero entonces miren lo que voy a hacer aquí a continuación. Voy a traer la misma cadena, esta, y la voy a volver pequeñita y les voy a... Es la misma, ¿sí? O sea, es esto mismo. Pero entonces le voy a hacer zoom al asunto y les voy a hacer aquí un dibujito. Profe, una consulta. Sí, Fabián. Esto mismo va a quedar, aparte grabado, el PPT va a quedar para nosotros, ¿no? Para luego estudiar. Sí, por supuesto. Esta presentación también se las vamos a subir. Ya, perfecto. Gracias. Vale, con gusto. Bien, entonces aquí dice ISO 9001, mire, todo esto es un proceso de producto. Este proceso es el que se lleva a cabo para mantener bajo control el producto. Pero resulta que la organización debe entender claramente su contexto. Es decir, en dónde se mueve la organización, qué es lo que hace la organización, en qué sector está, cuáles asuntos internos pueden afectar su misión, su visión, cuáles asuntos externos pueden afectar que para lograr esos resultados. O sea, ISO 9001 empieza hablando de un entorno estratégico grande. Luego, la misma norma nos dice, después de que usted analice su contexto, considere quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus trabajadores o colaboradores, quiénes son los dueños de la empresa, quién más tiene interés sobre la organización e identifique todos los requisitos de esas partes interesadas. De tal manera que usted, haciendo un análisis del contexto y de las partes interesadas, determine con toda precisión a cuáles líneas o cuáles productos o servicios de la organización le va a aplicar
todos estos controles en esta cadena. El alcance del sistema de gestión de calidad hace referencia a los productos y servicios. Por eso aquí empezábamos con fíjense, productos y servicios. Eso proviene directamente del alcance. Hay un marco general en esta norma y en todas las normas ISO en el que dice que para que esto funcione tiene que haber unos elementos transversales. Uno de ellos es el compromiso de la alta dirección. La alta dirección proporcionando recursos para que toda esta cadena se pueda desarrollar, para que se pueda hacer inspección de producto, liberación de producto, etc. Y para que se pueda hacer identificación y trazabilidad de productos. Bueno, es decir, compromiso de la alta dirección frente a todo este funcionamiento. Sin esto no funciona. Luego entonces dice esta norma que antes de usted empezar la producción, conociendo el alcance y los productos y el contexto y las partes interesadas, entonces vamos a incorporarle un elemento esencial que se llama riesgo. Vamos a analizar cuáles son los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la organización que de alguna forma le van a impedir cumplir con el propósito de la organización, cumplir con los requisitos de las partes interesadas, cumplir con los requisitos del producto. Es decir, tenemos que incorporar dentro de nuestra planificación todo un contexto de riesgos, de tal manera que podamos mantener bajo control el riesgo y de esa manera la organización pueda alcanzar sus resultados, lograr sus propósitos y poder entregar productos conformes teniendo clientes satisfechos con un posicionamiento de marca apropiada y con unos niveles de rentabilidad apropiados. Para que todo este proceso pueda darse basado en el riesgo y con todas las medidas y controles que implica gestionar el riesgo, entonces nos dice también la norma ISO 9001 que asegúrese que, por ejemplo, tiene un control del proceso. Y el control del proceso son 5 palabras que todas empiezan con M. Pues no empiezan con M, pero las escribimos con M pues para acordarnos. Tenemos que asegurar el control dentro del proceso con estas 5 M's. ¿Cuáles son las 5 M's? Materiales. Entonces me dice aquí, asegúrese de tener materiales adecuados con proveedores que resulten ser confiables y pertinentes. Método. Utilice procedimientos adecuados para las características del proceso de realización. Mano de obra. Utilice personal competente, capacitado, que sepa lo que está haciendo y que pueda hacerlo de una manera apropiada. Equipos. Disponga de los equipos pertinentes para llevar a cabo sus actividades y su trabajo. Hágale un mantenimiento apropiado a sus equipos para que pueda mantener el estándar de cumplimiento. Y medio ambiente, no es la norma ISO 14001, no es la gestión ambiental, es cuáles han de ser las condiciones físicas en términos de temperatura, de luz, de frío, de calor, que se deben tener para asegurar que el proceso de realización, acuérdense todo esto, que el proceso de realización se desarrolla de manera adecuada. Fue una consulta ahí, eso está en una parte de la norma donde dice que se deben definir bien los recursos y el ambiente, ¿verdad? Correcto, en el capítulo 7. Efectivamente, estos están todos en el capítulo 7. Y el control del proceso está todo en el capítulo 8. Esto es todo el 8.1 hasta el 8.5. Este es el 8.6. Este es el 8.6. Y hay un 8.7, 8.7 que dice cuando el producto no cumple con las especificaciones, pues arréglelo, registre el desperfecto
para que usted mismo pueda hacerle análisis posteriores, encontrar la causa de la falla y corregirla, y de esa manera poder alcanzar su propósito. Fíjense que por acá en el diagrama pequeñito íbamos en actividades posteriores a la entrega, en liberación de productos, etc. Esto es la secuencia de producto. Entonces, luego me dice la norma. Para que esto siga funcionando, usted debe llevar a cabo unas actividades de seguimiento. ¿Cuáles son las principales actividades de seguimiento? Principalmente son dos. Una se llama evaluación de la percepción del cliente. Entonces, vaya y haga encuestas a sus clientes o busque alguna otra forma razonable para que usted pueda llevar a cabo esta actividad a través de encuestas, a través de análisis de datos. Bueno, habrán varias formas de poder hacerlo. La más común quizás pues son las encuestas, pero también haga seguimiento a través de auditorías. Ese es el último módulo que veremos en el curso, las auditorías internas al sistema de gestión. Pero también otras actividades de seguimiento y medición, como por ejemplo, indicadores, establecimiento de indicadores que me ayuden a medir, a evaluar el logro de los objetivos que yo mismo me tracé como organización. Recuerden las inspecciones, doctor, profesor, las inspecciones también entrarían ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que las inspecciones al producto están aquí, fíjate. Inspección de producto. Están dentro del que está aquí pequeñito, dentro de este. Aquí están las inspecciones. Ya, ok. Vale. Y luego de todas las actividades de seguimiento y medición, percepción del cliente, auditorías, indicadores, etc. Bueno, hay otra que es bien importante y es la revisión por la dirección. Es decir, la alta dirección en medio de su compromiso debe evaluar periódicamente, sistemáticamente, el logro de los resultados previstos y debe tomar decisiones para la mejora. Aquí entonces surge que es la mejora del desempeño, la mejora de los resultados de la organización a partir del análisis de los mismos resultados obtenidos. Esto estaría alineado a verlos con lo planificado, con la política y los objetivos, ¿verdad? Exactamente, exactamente, así es. De hecho, dejé para escribirlos aquí de últimos, porque no quería que me quedara aquí corto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es mover un poco esto para ponerlos por aquí. Ups, perdón. A partir del análisis del contexto y paralelamente con el alcance, la organización define una política de calidad y unos objetivos de calidad, o de la calidad, pues técnicamente. Se define una política y unos objetivos de la calidad, los cuales me permiten definir todas las estrategias, hacer la evaluación del riesgo y tener todos los elementos para poder tener este proceso bajo control, haciendo actividades de seguimiento y mejorando bajo siempre el compromiso de la alta dirección. Es decir, señoritas y caballeros, este dibujito resume la norma ISO 9001. Eso que ustedes ven ahí es la norma ISO 9001 del año 2015. Ya hicieron ustedes un taller en el que están identificando, bueno, están haciéndolo, en el que están haciendo la identificación de los requisitos de la información documentada. El taller tiene un propósito claro y es que
ustedes puedan evidenciar que en la norma ISO 9001 hay un montón de requisitos. Un requisito es la organización debe un verbo y una acción. Así como eso, la organización debe determinar los recursos necesarios. Eso es un requisito que está en el 7.1 de la norma. Así como ese, hay 350 requisitos. Es decir, ISO 9001 contiene 350 requisitos, de los cuales alrededor de 20 son de carácter documental. O sea, 20 de 350 me pide un registro o me pide un documento. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, pues que tenemos que tener claro cuáles son los requisitos de documentación, pero no son más de 15 o 20. Pero lo realmente importante que queremos que ustedes observen es que la norma ISO 9001 es de hacer las cosas, es de ejecutar, de hacer gestión y no de documentar. No es el propósito fundamental de esta norma estar documentando, sino que el propósito esencial de la misma es poder hacer gestión de tal manera que la organización pueda tener los mejores resultados posibles y no estar pensando simplemente en tener un montón de información documentada. Muy bien. Entonces, esta grabación la van a tener disponible mañana. Sigan adelante con sus módulos. Yo voy a estar súper atento. Sandra Jaramillo también va a estar súper atenta de ustedes. Profe, una duda sobre los módulos. Sí, Nosotros, Fabián. por ejemplo, no nos dijeron cuál era el avance del módulo. Por ejemplo, lo que alcanzamos a ver, si no, corrígeme Oscar o Alex, era que nosotros íbamos a ver la parte de introducción que fue el día viernes, sábado, la introducción que era el video suyo, y después teníamos la clase con ustedes y de ahí deberíamos avanzar los módulos siguientes, ¿no? Pero no sé cuántos módulos más, cuántos módulos menos. Sí, de hecho son 4 módulos. En esta semana ustedes deben terminar el de ISO 9001. Esta semana, digamos que el viernes, deberían terminar el de ISO 9001 e iniciar el de ISO 14001. De tal manera que la próxima semana vamos a tener una sesión con Sandra Jaramillo a revisar todos los temas de ISO 14001 con la idea de que ya tengan avanzado la lectura de ese módulo. Si tienen alguna pregunta, es un muy buen momento de hacerla. Y ella hará algo similar a lo que hicimos hoy, explicando la norma ISO 14001. Y luego vamos a la ISO 45001 y luego al cuarto módulo, que es el de las auditorías. Perfecto. Muchas gracias. Nuestros cursos no son cursos formateados, es decir, nosotros no tenemos un curso para todo el mundo. Nosotros no abrimos y hágale el curso ahí a lo que pueda. Por lo tanto, de acuerdo con lo que observemos en estas sesiones y con las preguntas que nos hagan, nosotros hacemos algunos ajustes en el material. Es posible que incorporemos algunas lecturas adicionales. Por lo tanto, es muy importante que estén atentos al módulo, que no les quede faltando nada. Es decir, revísenlo todo, que no les haya quedado faltando nada del módulo por aquí. Lo que nosotros logramos observar en este diálogo corto que tenemos con ustedes, pues es mirar si hay algún tema en el cual debamos reforzarlo. O sea que cualquier duda que tengan, no duden en hacerla, porque pues nuestra intención es poder hacer un curso que sea suficiente para sus necesidades. Muy bien. Profe, muy agradecido. Muy bien la ilustración esta que hizo con el del PowerPoint. Me quedó muy claro todo el proceso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muy claro todo. Qué bueno. Muchas gracias. Espero entonces que tengan un feliz resto de día. Ya por aquí en Colombia está de noche. Ustedes por allá algunos están de día todavía. De noche por aquí. Ya por acá es de noche. Entonces, un feliz resto de día para todos y seguiremos en contacto.
Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Entonces, bien. perdón, por lo pronto sería nada más hacer el taller de la ISO 9001, ¿verdad?